Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a pues este tercer y último bloque de pues del curso de Farvalov que pues sí tiene bastantes temas. En esta clase vamos a ver hemostasia y hematopoiesis, que va a ser como una clase muestra. Al rato pues la voy a subir a YouTube para quien quiera verla, igual si quieren compartirla a alguien que le interese, pues ahí va a estar. Y la siguiente clase igual va a ser pues demuestra y va a ser el tema de aparato respiratorio, que vamos a ver asma EPOC y rinitis alérgica. Esa clase la voy a subir la siguiente semana, yo creo que el sábado o el domingo, aún no sé. Y a lo largo de la semana voy a ver si también subo como, por así decirlo, el temario, bueno, no temario, sino cómo se van a ir dando las clases, en qué fechas, así para que también ustedes pues vean. Y pues ya, para los que no me conozcan, primero que nada, yo me llamo Sofía. Ahorita estoy en tercerote y pues es la primera vez que, bueno, el primer año que doy pues, un curso y es que me gusta mucho este tema, la verdad. Y pues nada, eso sería creo que todo como por parte de la introducción. Y pues ya, como tal, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema que les mencionaba, vamos a ver dos, que es el de hemostasia y hematopoiesis. El más complejo de estos dos es hemostasia porque vamos a ver cascada de la coagulación, también, bueno, hemostasia primaria, secundaria, que es la cascada, justo, tratamientos, pues ya sean antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, que no es lo mismo, actúan en las diferentes como partes del proceso de hemostasia, que es hemostasia primaria, antiagregantes plaquetarios, hemostasia secundaria, los anticoagulantes principalmente. Y ya, el tema de hematopoiesis es, la verdad, sencillo, porque básicamente se van a ver anemias, y, pero anemias como más sencillas, porque hay muchísimos tipos de anemias. En este caso vamos a ver anemia megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B9 y B12, y anemia ferropénica, o sea, por deficiencia de hierro, pero pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer tema, como les decía, es el tema de hemostasia. Como ustedes saben, la sangre, pues, por lo general es fluida, o sea, ahí va en los vasos sanguíneos, así como se muestra en este dibujo, así va, con un flujo laminar. Sin embargo, en cuanto, pues, algún vaso sanguíneo se daña, se rompe, etcétera, pues empieza justamente el proceso de hemostasia, que es evitar que se siga pues saliendo la sangre de estos vasos. ¿Ok? Entonces, esa es la hemostasia. Entonces, definición de hemostasia, bueno, ya aquí lo tengo, es la interrupción de la pérdida de sangre debido a la lesión de un vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay pues algún daño, es importante que la sangre se coagule, o sea, como que en vez de ser líquido se vuelva como, por así decirlo, son ya gelatinosas, se me figura como una gelatina los coágulos, para que así tapen de donde se está saliendo la sangre y, o sea, le pongan como un sello, como un curita. Por ejemplo, aquí pues tengo el vaso, aquí está roto y pues por aquí puede ir saliendo la sangre. Y pues esto es lo que no queremos que suceda. Entonces lo que hace, sobre todo las plaquetas principalmente, junto con obviamente eh, fibrina, fibrinógeno, etcétera. Bueno, fibrinógeno que se convierte a fibrina, se va a formar pues un trombo que pues va a formar aquí un tapón, por así decirlo, lo tapa y pues ya no se va a escapar la sangre y va a poder seguir fluyendo. Eso es lo que queremos hacer, que la sangre se coagule. Sin embargo, cualquier desequilibrio que haya que favorezca la coagulación puede favorecer la presencia de, bueno, causar trombosis básicamente. Y entonces, bueno, solo son cualquier ah, estímulo que promueva la coagulación puede causar trombosis. Ahora les voy a hablar, pues muy por encimita acerca de una triada que es la triada de Virchow, que habla como los pasos necesarios o requerimientos para que se pueda formar un trombo. Y van a ser tres entonces, triada de Virchow.
Les digo, es para la formación de un trombo. El primero va a ser estasis. Estasis. Estasis venosa. Estasis, pues básicamente es que la sangre esté estática, esté estancada, por así decirlo. El segundo, pues, requerimiento es que haya una lesión en el endotelio. Y la tercera es que haya un estado de hipercoagulabilidad, que justamente les decía que pues cualquier estímulo que favorezca la coagulación puede favorecer la presencia de un trombo. Un ejemplo de la triada de Virchow es, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados, encamados, que pues no se mueven, entonces pues la sangre está estática, puede haber daño endotelial y pues justamente este daño también favorece que haya pues la formación de algún trombo. Y de hecho muchos de los fármacos que vamos a ver de sus indicaciones van a ser en pacientes que pues fueron operados de alguna cirugía, justamente porque hay daño endotelial, no hay movimiento, porque justamente después de operarnos, bueno, de que se opera a una persona, pues lo que se espera es que esté en reposo, ¿no? Entonces, pues hay estasis venosa. Entonces, muchas veces estos fármacos, les digo, se recetan después de pasar por alguna cirugía. Y ya, bueno, eso es como, nada más como conocimiento general, o sea, esto no creo que se los pregunten en su depa, pero pues para que lo sepan. Ahora sí, vamos a ver cómo es que ocurre el proceso de hemostasia. Como les mencionaba, la hemostasia pues tiene como, se puede dividir este proceso en dos partes. Voy a mover esto un momentito. Uno que va a ser la hemostasia primaria y luego vamos a tener la hemostasia secundaria. El propósito, o sea, cuando sabemos, bueno, ¿cómo se diría? El fin de la hemostasia primaria es generar un tapón plaquetario inestable. Ese es como el fin de la hemostasia primaria. O sea, todo el proceso para formar un tapón plaquetario inestable, que es ahorita el que vamos a ver. En cambio, el propósito o fin de la hemostasia secundaria es favorecer la formación de un coágulo, porque no es lo mismo. Por eso les decía que no es lo mismo un antiagregante plaquetario a un anticoagulante. Les digo, los antiagregantes actúan a nivel de la hemostasia primaria y los anticoagulantes a nivel de la hemostasia secundaria, que básicamente es la cascada de la coagulación. Pero bueno, entonces, primero vamos a ver el proceso de la hemostasia primaria. Ok. Bueno, aquí les dibujé pues como una parte de un vasito sanguíneo. Aquí está el endotelio. Bueno, voy a escribir endotelio. Está pues como célula, bueno, que no es como tal la célula, pero es la plaqueta, que pues como ustedes saben viene del megacariocito, antes de pues, salir a la circulación, por así decirlo, se degrada y salen las plaquetas. Entonces, plaqueta. La dibujé muy grande, pero pues es para que pues se entienda mejor el esquema. La otra parte del endotelio, y aquí tenemos colágeno de la matriz extracelular. Colágeno. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos de la hemostasia primaria? En primer lugar, se va a producir endotelina. Y esta endotelina va a favorecer una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a favorecer que haya una disminución del flujo sanguíneo. Cuando escriba una Q es flujo, porque pues ya vieron, creo que en fisio lo de leído y que se escribe el flujo con una Q, pues para abreviarlo utilizo Q para hablar de flujo. Entonces, pues primero va a haber una vasoconstricción, porque por ejemplo, si tengo aquí, supongamos, una celulita endotelial, aquí está la lesión y aquí tengo otra célula. Si favorezco que una vasoconstricción, pues disminuyo este hueco, por así decirlo, y ya no sale tanta sangre. Entonces ese es el primer paso, una vasoconstricción. Esto lo voy a borrar, nomás era para que pues, vieran. Ahora, algo que tienen que saber es que las plaquetas van a tener diferentes receptores para diferentes, pues, ligandos. El primer receptor que les voy a dibujar va a ser, bueno, acá estoy con el receptor P2
bueno, el receptor P2Y12 y también el receptor P2Y1. Estos receptores son para ADP, o sea, el ADP se va a unir a este receptor. Entonces, receptor para ADP. Entonces, ADP. Ese es un receptor. Otro receptor que va a tener la plaqueta es el receptor de... Es el receptor del tromboxano A2. Porque si se acuerdan, el tromboxano favorece, bueno, tromboxano A2 favorece justamente la agregación plaquetaria. Entonces, ese es el receptor del tromboxano. Ahí, tromboxano A2. Y pues su ligando obviamente va a ser el tromboxano A2. Y por último, otro receptor que vamos a tener es el receptor par1 y par4. Receptor par1 y receptor par4. Y este receptor va a ser para trombina o el factor 2A de la coagulación. Entonces es trombina. Ahí. Les digo, trombina o 2A o factor 2A es lo mismo, solamente que pues en uno es nombre numérico y el otro es como el nombre pues tal cual, trombina. Entonces, va a tener estos receptores. Sin embargo, la matriz extracelular también va a tener otras pues proteínas o glucoproteínas, mejor dicho, que van a ser las siguientes. De azulito voy a poner esta. Esta va a ser la glucoproteína 6. Y también vamos a tener otra, que es la glucoproteína 1B. Sin embargo, la glucoproteína 1B como tal no está unida al colágeno, pero se une al colágeno a través de otro factor que va a ser el factor de von Willebrand, que le voy a poner de... Pues otra vez verde. Entonces este es el factor de von Willebrand. Entonces, la plaqueta se va a unir justamente al colágeno mediante estas glucoproteínas. Aquí y aquí. Entonces, eso se los voy a escribir. Entonces, este es el segundo paso. La plaqueta se adhiere al colágeno por medio de las glucoproteínas 6 y 1B, que estos, les digo, están presentes en el colágeno. Entonces, la plaqueta lo que va a hacer es que se une. Se va a unir aquí. Eso es lo que va a suceder. Ese es como el segundo paso. Primero vasoconstricción, luego unión a estas glucoproteínas presentes en el colágeno. Segundo, vamos a, bueno, tercero. La plaqueta en este momento está, por así decirlo, inactiva y requiere que se active. La activación plaquetaria ocurre por medio de estos ligandos y estos receptores. Entonces, tercer paso es la activación plaquetaria por medio de ya sea ADP, trombina y el tromboxano A2. O sea, estos ligandos se unen a su receptor, ya sea ADP al P2Y12, la trombina al par1, par4 y el tromboxano al receptor de tromboxano A2. ¿Ok? Entonces, esto favorece que la plaqueta se active. Entonces, primer paso, vasoconstricción. Segundo, unión de la plaqueta con el colágeno mediante glucoproteína 6-1B. Y tercer paso, activación de la plaqueta mediante ya sea ADP, trombina o tromboxano A2. Cuarto paso. Al estimular al receptor, lo voy a escribir de los mismos receptores, ya sea al receptor P2Y12 o bueno, P2Y1, o al receptor
par 1 par 4 se van a activar otras glucoproteínas. O sea, se activan estos receptores cuando se une el ligando, o sea, el ADP o la tromina a estos receptores, P2Y12, par 1 par 4 y esto favorece la activación de dos glucoproteínas, que van a ser las siguientes, que es la glucoproteína 2B y 2A. Entonces, voy a ponerlas de otro color porque ahorita las voy a esquematizar. Demora. Se activan las glucoproteínas 2B y 3A. ¿Ok? Entonces, las voy a dibujar. Voy a pegar el mismo dibujito. Ahí, espera. Que es para que quede como más esquematizado. Ok. Bueno, aquí ya tenemos a la plaqueta activada. Voy a borrar esto. Entonces, quedamos que aquí al receptor P2Y12 se va a unir ADP. Y al receptor par 1 y par 4 se va a unir el factor 2 activado o también llamado como trombina. Al unirse estos dos ligandos a sus respectivos receptores, van a favorecer, como les decía, la activación de dos glicoproteínas. Entonces, esto se une y favorece la activación de las glicoproteínas 2B y 3A, que las voy a dibujar como de este lado. Entonces, la activa. ¿Ok? Una vez que se activan estas glicoproteínas, se van a unir a una sustancia llamada fibrinógeno. Y se unen al... Voy a poner otro color. Es que bueno, si no me conocen, pues saben que, bueno, les voy a contar que a mí me gusta mucho dibujar y como que esquematizar porque siento que es una forma más sencilla de comprender los procesos. Entonces, por eso estoy cambiando de colores, etc. Pero bueno, entonces se une al fibrinógeno, como les decía. Que lo vamos a poner de esta manera. El fibrinógeno es como un pegamento que favorece la unión entre plaquetas. Entonces, no solamente se activa una plaqueta, se van a activar varias a la vez. Entonces, todas estas plaquetas van a pasar por el mismo proceso de, bueno, el vaso primero por la vasoconstricción. Después las plaquetas se van a unir al colágeno, después se van a activar y después va a favorecer justamente pues, la expresión o bueno, la unidad de fibrinógeno. Y estas plaquetas se van a unir entre sí gracias al fibrinógeno. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener igual a otra plaquetita. Aquí voy a tener otra plaqueta que igual tiene su glucoproteína 2B y 3A y me quedó medio feo. Así. Entonces se van a ir uniendo y esto favorece que se forme justamente un tapón plaquetario. Entonces, el fibrinógeno favorece una unión entre plaquetas y por lo tanto va a favorecer la formación de un tapón plaquetario inestable. Esto es muy importante, es inestable. Para que se pueda estabilizar este tapón plaquetario necesitamos que el fibrinógeno se transforme a fibrina. Y para que esto ocurra necesitamos de la cascada de la coagulación, o sea, de la hemostasis secundaria. Entonces, rápidamente les voy a como volver a mencionar el proceso porque como lo expliqué medio lento, dibujaba así, a lo mejor y no quedó tan claro. Entonces, primer paso de la hemostasia primaria va a ser una vasoconstricción mediada por endotelina, justamente para que pues no haya más salida de sangre. El segundo paso va a ser que la plaqueta
se una al colágeno de la matriz extracelular mediante dos glucoproteínas, que es la glucoproteína 6 y la glucoproteína 1B, aunque esta se une al factor de von Willebrand. Y pues ya, la queta se unen estos glucoproteínas y pues indirectamente pues se unen al colágeno. Tercer paso es la activación de la plaqueta, ya sea mediante ADP, tromboxano A2 y trombina o el factor 2 activado. Una vez que se activan ya sea el receptor P2Y12 o P2Y1 o el receptor par 1 y par 4, se va a activar a otra glucoproteína que va a ser la glucoproteína 2B o la glucoproteína 3A. Y estas glucoproteínas se van a unir al fibrinógeno. Ahora, una vez que se una al fibrinógeno, las plaquetas se van a estar uniendo entre sí. Y esta unión entre plaquetas va a favorecer la formación de un tapón plaquetario inestable. Ese es como el fin de la hemostasia primaria, como se les había mencionado, tapón plaquetario inestable. Ahora, una vez acabada la hemostasia primaria, va a seguir la hemostasia secundaria. Entonces, hemostasia secundaria, que básicamente les decía que va a ser la cascada de la coagulación. Entonces, es la cascada de la coagulación. Ahora, vamos a ver que existen los factores de la coagulación y aparte va a haber cofactores que no son enzimáticos, porque los factores de la coagulación son simógenos, que si se acuerdan, o no sé si ya, creo que si ya vieron ese tema, como en bioquímica, histología, bueno, los simógenos son enzimas que están inactivas. Entonces se tienen que activar. Entonces, vamos a tener los factores de la coagulación. Y vamos a tener a cofactores no enzimáticos. Sin embargo, ambos van a formar parte de esta cascada. De los factores de la coagulación vamos a tener los siguientes. Les voy a poner de color verdecito. Vamos a tener al factor 2, que les decía que también se llama protrombina. Bueno, es que el factor 2 activado, protrombina. Les digo, los factores de la coagulación son simógenos, entonces no están activos. Entonces, cada vez que vean que escribo, por ejemplo, el número junto con una A, quiere decir que este factor ya se activó. En el caso del factor 2, cuando está inactivo como simógeno, se va a llamar protrombina, y cuando se activa, o sea, 2A, se va a llamar trombina. ¿Ok? Entonces, la protrombina. Ese es un factor de la coagulación. Luego vamos a tener al factor 7, el 9, el 10, 11, 12 y 13. Básicamente, esos son los factores de la coagulación. Y como les digo, son simógenos. También vamos a tener el cininógeno C y la precalicrina P. Y les digo, son simógenos. Entonces, es importante. Son simógenos. Todos estos. Ahora, vamos a tener a los cofactores no enzimáticos, que van a ser tres nada más. Uno va a ser el factor 5 y el factor 8. Y por último vamos a tener al factor hístico, que se abrevia como T, pero es factor hístico. Este básicamente se encuentra en las células endoteliales, el músculo liso y en fibroblastos. En cambio, los factores 5 y 8 van a funcionar como receptores y y estos van a circular en el plasma. Una vez que pues se activan, se van a almacenar en la plaqueta, pero pues estos están circulando en el plasma. Y bueno, los factores de la coagulación se van a producir en el hígado, nada más como dato. Entonces, bueno, nada más les anoto que funcionan como receptores. Y bueno, estos que se localizan en endotelio, en células subendoteliales, como el músculo subendotelial, es como el músculo liso vascular y en fibroblastos. ¿Ok? Entonces,
Ahí voy a mover esto. Para que pueda haber, bueno, para que se inicie la cascada de la coagulación, vamos a tener dos vías, una que es la vía intrínseca y otra es la vía extrínseca. La diferencia entre estas dos va a ser como los pasos. Ahorita vamos a ver que la vía intrínseca es mucho más compleja, tiene más pasos, van a participar más factores de la coagulación y es más tardada. En cambio, la vía la vía extrínseca va a ser mucho más rápida porque esta se genera en cuanto haya daño del endotelio. Entonces, primero vamos a ver la vía extrínseca. Vía extrínseca. Entonces, otra vez voy a copiar la plaqueta, ahora sí, nada más la plaqueta solo. Entonces, y el endotelio. O sea, aquí estoy nada más poniendo una plaqueta como ejemplo, pero recuerden que aquí pues ya las plaquetas ya están unidas entre sí, nada más que les digo, pongo una para que no sea tan como aparatoso el dibujo y sea más fácil de entender. Entonces, les decía que la vía extrínseca se da como respuesta a un daño endotelial y por eso es mucho más rápido. Entonces, les decía que bueno, el factor hístico va a estar como en células subendoteliales, endotelio, fibroblastos, etcétera. Entonces, aquí voy a tener al factor hístico que lo voy a poner como TF. Y digo, va a estar aquí presente, justamente porque hay una interrupción del endotelio. Entonces, por así decirlo, como que se expone. Luego, el factor hístico va a favorecer la activación del factor 7 de la coagulación. Entonces, voy a tener al factor 7 y luego voy a tener el factor 7 activado. Entonces, 7 y luego 7 activado. Gracias al factor hístico. Entonces lo opino. Luego, el factor 7 activado va a activar a otros dos factores. Es que les digo, es como justamente una cascada en que los factores se van activando entre sí. Entonces, luego voy a tener al factor 9 y al factor 10. Estos están inactivos. Recuerden, cuando escriba una A es que ya se activaron. Y el factor 7 activado va a activar tanto al factor 9 como al factor 10. Bueno, esto es, por así decirlo, como que ya están dentro de la plaqueta. 10. Ahora, aquí el factor 9 activado no es como tan relevante. El más relevante en este caso va a ser el factor 10 activado, porque vamos a tener aquí al factor 2 que está inactivo, o sea, es la protrombina, como les decía. ¿Por qué no está activa? Protrombina. Y lo que nosotros queremos es activar la protrombina a que sea trombina, o sea, que pase a ser el factor 2 activado, que es la trombina. Para que esto pueda ocurrir, necesito de la participación de tres factores, bueno, dos factores y calcio. Uno va a ser el factor desactivado, otro va a ser el 5 activado, que este sí va a estar en la plaqueta, que les digo, el 5 activado es un cofactor no enzimático, que pues está circulando ahí en el plasma y que cuando ocurre justamente la activación de la cascada de la coagulación, se va a almacenar en la plaqueta. Entonces, aquí voy a tener al factor 5 activado y calcio, porque sí es muy importante la participación de calcio. Entonces, ya una vez que tengo factor 5 activado, 10 activado y calcio, voy a poder activar a la protrombina, o bueno, transformar de protrombina a trombina. Y bueno, ya una vez que sucede esto, pues la trombina va a favorecer que el fibrinógeno, o sea, que esto, se convierta en algo llamado fibrina, y la fibrina es como más, por así decirlo, más fuerte y favorece la formación de un coágulo. Ahorita se los esquematizo mejor, porque pues primero quiero que veamos las cascadas, ya sea la vía extrínseca y la vía intrínseca. Pero bueno, básicamente es la vía extrínseca que no tiene tantos pasos. Entonces, repaso.
hay una lesión endotelial, se expone el factorístico, que es el TF, favorece la activación del factor 7 a 7 activado, luego el factor 7 activa los factores 9 y 10, el más relevante es el 10, y el 10 activado más el factor 5 activado en la plaqueta más calcio favorece que el factor 2 o protrombina se convierta a el factor 2 activado o la trombina. Esa es básicamente la vía extrínseca que les digo, es mucho más rápida. Ahora, siguiente vía de cascada de la coagulación, no puede ser esto más chiquito, va a ser la vía intrínseca. Esta se activa, o básicamente les digo, es más tardada y se activa cuando los factores de la coagulación entran con alguna superficie cargada negativamente. Igual puede ser en respuesta al daño, pero como que es más tardada de realizar. Entonces, primero vamos a empezar con el factor 12. Entonces, el factor 12. Este va a estar inactivo y va a pasar después a estar activo. 12 activado gracias a la participación de la precalicreína P y de la cininógeno C. Entonces esos los voy a anotar como P y C. Recuerden, precalicreína y el cininógeno C favorecen la activación del factor 12. Una vez que tengo el factor 12 activado, se va a activar al factor 11. Entonces, voy a ponerlo de este color. Bueno, no. Entonces, tengo el factor 11 y va a pasar a estar como 11 activado. Gracias al factor 12 activado. Les digo, una vez que se activan los factores de la coagulación, van a activar a otros. Luego, el 11 activado me va a activar ahora al 9. Entonces, aquí tengo al factor 9 inactivo y me va a activar al factor 9. Es mucho rollo, la verdad, pero está interesante. A mí me gusta. Y una vez que tengo activo al factor 9, este me va a activar al factor 10, que igual va a ser muy importante. Y igual esto va a suceder aquí en la plaqueta, entonces la voy a volver a dibujar. Bueno, a pegar. Ahí. No, olvídenlo, nada más voy a hacer la plaqueta así ya, así solita, para más rápido. Aquí tengo la plaqueta, el factor 10 activado. También voy a tener ahora al factor 8 activado, porque algo que me faltó mencionarles, bueno, el 8 activado les decía, también es de los cofactores enzimáticos que se localizan en plasma. Una vez que se activa la cascada, se almacenan en la plaqueta. Entonces, para que se active en la vía intrínseca el factor 10 activado, no solo requiere del factor 9, sino también del factor 8. Entonces, tanto el factor 8 como el 9 activan al factor 10. Y ahora sí, una vez activado el factor 10, se va a poder activar al factor 2. 2 activado. Y les decía, el 2 activado es la trombina, protrombina. E igual manera, así como en la vía extrínseca, la vía intrínseca va a requerir del factor 10 activado, del 5 activado y de calcio. Entonces voy a tener al 5 activado, calcio y al factor 10 para que ocurra este paso. Entonces necesito de 3 cosas. Y bueno, igual ya tengo la trombina y ya se puede favorecer el cambio de fibrinógeno a fibrina. Entonces, las dos vías, pues como lo ven, confluyen en un mismo punto. Pues que tengo factor 10, factor 5 y calcio. Entonces, si ustedes lo notan, bueno, es obvio, por cómo se ve básicamente, la vía extrínseca, les decía, es mucho más rápida que la vía intrínseca, porque la vía intrínseca requiere, uno es más tardada de hacer y requiere muchos más factores de la coagulación. Sin embargo, las dos vías concluyen en lo mismo, que es la activación del factor 2 a trombina, o sea, protrombina a trombina. Ese es como el fin de las cascadas de la coagulación. Ahora, importante. La trombina, también llamado factor 2 activado, que también favorece la agregación plaquetaria, como vimos anteriormente, convierte el fibrinógeno, que creo que lo puse de amarillo, a moléculas de fibrina.
Ahora, me faltó, bueno, si ustedes llegaron a notar, falta un factor de la coagulación que no hemos visto en ninguna de las cascadas, que en este caso sería el factor 13, porque vimos ya el 2, al 7, 9, 10, 11, 12, pero el 13 no. El factor 13, como tal, no participa directamente en estas vías, pero lo que hace es que favorece que el coágulo tenga su consistencia. O sea, el factor 13 aumenta la consistencia del coágulo. Y como les decía, en la hemostasia primaria no tengo coágulo, lo que tengo es un tapón plaquetario inestable. Y en la hemostasia secundaria sí ya tendría un coágulo gracias justamente a la conversión de fibrinógeno a fibrina, y pues por el factor 13 aumenta esta consistencia, ¿ok? Entonces, sí, esta sería como la cascada de la coagulación. Vía intrínseca, vía extrínseca, y ya. Ahora, ahora ya por fin vamos a ver a los fármacos que actúan justamente, bueno, como en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria. Entonces, el primer grupo de fármacos que vamos a ver van a ser los antiagregantes plaquetarios. Entonces, el primero que vamos a ver es un fármaco que ya vieron pues en primer bloque, que es el ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina. Si ustedes se acuerdan, este fármaco es un AINE, y es un AINE no selectivo. Selectivo porque, si ustedes se acuerdan, tenemos a dos enzimas que son muy importantes, que son las COX o ciclooxigenasas. Vamos a tener la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es pues la que siempre está presente, se me fue la palabra de cómo se llama eso, pero que siempre está y favorece las funciones como biológicas normales. En cambio, la COX-2 es inducible e inducible por medio de la inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, favorece que haya COX-2. Al no ser selectivo el ácido acetilsalicílico inhibe tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y pues básicamente a eso se refiere. Eso es como recordatorio, pero eso es más como hablando de inflamación. Si ustedes se acuerdan, los AINES tienen pues tres propiedades. Algunos tienen cuatro, como podría ser el ácido acetilsalicílico, que unos son antiinflamatorios, analgésico, antipirético, y en este caso va a ser un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Entonces esto es lo que más nos importa en este momento, que es un antiagregante plaquetario. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Que pues yo creo que ya ustedes se lo saben. Es un inhibidor irreversible de la COX-1. O sea, les digo, inhibe tanto a la COX-1 y COX-2, pero ahorita es COX-1 en plaquetas. Las plaquetas solamente tienen COX-1 y como estamos ahorita revisando pues lo de antiagregantes, por eso estamos viendo como más específico esto en las plaquetas. Entonces, si inhibo la COX-1, va a favorecer, bueno, no va, bueno, va a haber un antiagregante, antiagregación plaquetaria. Ahora, tal vez ustedes me digan, oye, pero ¿en cuándo en estas vías nos hablaste acerca de la COX? A ver, si ustedes se acuerdan, primero vamos a tener nuestro ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por medio de la COX, ya sea la 1 a la 2, en este caso la 1, porque estamos en plaquetas, va a pasar a ser a prostaglandina H2. Y bueno, esta prostaglandina puede pasar a ser justamente prostaglandinas o por medio de otra enzima llamada tromboxano sintasa, va a pasar a ser el tromboxano, en este caso tromboxano A2.
que pues ustedes ya les decía, favorece la agregación plaquetaria porque se une al receptor de tromboxano A2, que aquí está, y pues activa la plaqueta. Entonces, si yo inhibo a la COX, aquí, en este punto, es que siempre pongo de rosita los medicamentos aquí. Si yo inhibo esta COX, no voy a tener prostaglandina H2. Y si no tengo prostaglandina H2, pues no voy a tener tromboxano 2, porque necesito prostaglandina H2 para que pues actúe la tromboxano sintasa y me genere tromboxano 2. Entonces, por esta forma, pues de esta manera no se va a favorecer la activación de la plaqueta, porque no tengo tromboxano 2. ¿Ok? Entonces, por eso es que los AINES, bueno, el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de la aspirina? Uno puede generar un malestar gastrointestinal. Porque, o sea, ahorita estamos viendo esto a nivel de las plaquetas, pero pues el ácido acetilsalicílico no solamente se reduce a actuar a nivel de las plaquetas, sino actúa a nivel sistémico. Y si ustedes se acuerdan, las COX tienen, bueno, las prostaglandinas tienen varias funciones biológicas como favorecer la disminución del ácido clorhídrico, producción de moco, bicarbonato a nivel gástrico. Entonces, si ya no tengo prostaglandinas justamente porque inhibí esta vía, pues no voy a tener esta protección en el estómago y voy a generar pues aumento del ácido clorhídrico y pues me puede generar malestar gastrointestinal. Y a lo largo, si se usa mucho este tipo de medicamentos, me puede generar alguna úlcera. Entonces, eso es malo. Úlcera gastrointestinal. Otra cosa muy importante es que si es antiagregante plaquetario, pues no voy a tener justamente pues la formación de este tapón inestable. Entonces puedo tener una hemorragia, sobre todo si tengo, pues ya sea que tenga alguna lesión extra o por simplemente la misma úlcera que sangra, pues no se va a poder como activar la hemostasia primaria y luego la secundaria. Entonces por eso puedo tener hemorragia. De hecho, vamos a ver que todos los fármacos, ya sea anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, de efecto adverso pueden generar hemorragia, o sea, de ley, todos. Otro efecto adverso es que pueden generar ototoxicidad, pueden generar hipoacusia, etc. También pueden generar síndrome de Reye. Obviamente esto sí se administra en pediátricos. También pueden generar lesiones hepáticas. Y una alcalosis respiratoria. Porque inicialmente generan una acidosis y en respuesta el cuerpo, pues, o sea, una acidosis metabólica y en respuesta el cuerpo pues, va a generar una hiperventilación como para compensar y pues puede conducir a una alcalosis respiratoria, básicamente. Pero los efectos adversos más importantes en estos yo creo que bueno, son la hemorragia y las úlceras y malestar gastrointestinal. Ahora, algo importante es que el ácido acetilsalicílico no se debe dar en el embarazo, entonces, contraindicado en embarazo. Porque además, pues las prostaglandinas favorecen que pues se mantenga permeable el conducto arterioso. Entonces, si no tengo prostaglandinas, puedo generar un cierre prematuro del conducto arterioso. Ah, y otra cosa muy importante con respecto a la hemorragia es que se menciona que se debe suspender el uso de ácido acetilsalicílico en una semana antes de tener una cirugía. Entonces, suspender una semana antes de tener una cirugía. Y ya, esto es todo con respecto a efectos adversos. Bueno, ya por último de la aspirina vamos a hablar acerca de la farmacocinética. Ok. Con respecto a su absorción, el ácido acetilsalicílico tiene una Tmax de 1 hora. De la distribución tiene unión a proteínas que va del 80 al 90%. Su metabolismo es desacetilación por hidrólisis.
o por esteriasas en intestino y va a dar a un metabolito activo que es el ácido salicílico. Allá no me cumplo. Bueno, les digo, este es su metabolito activo. Y por último, con respecto a su eliminación, es renal, con una vida media que va de las 2 a las 3 horas. Aunque la vida media de eliminación puede variar dependiendo del pH de la orina, porque si se acuerdan de pues, sus clases de farmacocinética, si tengo orina ácida y este fármaco es ácido, pues va a favorecer su reabsorción. Sin embargo, si la orina es alcalina y el fármaco es ácido, pues va a favorecer su eliminación. ¿Ok? Entonces, pues les digo, la eliminación es variable y pues ya, esto sería todo con respecto al primer fármaco, ácido acetilsalicílico. Segundo fármaco antiagregante plaquetario va a ser el clopidogrel. Este fármaco es un profármaco que, pues como recordatorio, un profármaco básicamente es una sustancia que está inactiva y que requiere de un metabolismo en el cuerpo para poder activarse. No es lo mismo un fármaco que es activo y que da un metabolito activo, eso no es un profármaco. Un profármaco es que es la sustancia inactiva, o sea, que lo tomas y no tiene actividad farmacológica y ya después se activa dentro de tu cuerpo y pues ya puede tener su actividad. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es el siguiente. Es un inhibidor irreversible del receptor P2Y12. Entonces, aquí vamos a tener a la plaqueta. Esto es que luego no le calculo bien el espacio. Aquí tengo la plaqueta. Aquí tengo a mi receptor P2Y12, que como les decía se activa gracias al ADP. Este receptor es una proteína de tipo GI, entonces. Bueno, es un receptor acoplado a proteína GI. Y lo que hace es que pues esta proteína, si se acuerdan también de sus clases anteriores, inhibe la adenilato ciclasa y también disminuye los niveles de AMP cíclico. A diferencia de lo que pues se espera, esta proteína GI va a favorecer, bueno, esta activación del receptor va a favorecer que la plaqueta se active. Entonces, este va a inhibir a la adenilato ciclasa, se lo voy a escribir como hace, y al inhibirla va a disminuir el AMP cíclico y esto favorece que la plaqueta se active. Eso es como el mecanismo normal de pues, este receptor. Sin embargo, el clopidogrel, lo que les decía es que justamente inhibe este receptor. Entonces, si no se activa esta proteína GI, pues en vez de que mis niveles de AMP cíclico estén bajos, van a estar más altos. Y pues esto va a evitar que mi plaqueta se active. Entonces, por eso es un antiagregante plaquetario, porque igual activa en la hemostasia primaria. Entonces, básicamente ese es como su mecanismo de acción. Entonces, inhibe la agregación plaquetaria. Ahora, ¿cuáles son sus efectos adversos? Bueno, algo importante es que de hecho el clopidogrel es mejor que el ácido acetil salicílico y pues también es muy bueno porque puede disminuir las tasas de pues infarto agudo al miocardio, de apoplejía y también se utilizan para posterior a que se coloquen endoprótesis vasculares. Entonces pues es bastante bueno. Bueno, efectos adversos. Uno que ya les había dicho que pues es de ley de todos los antiagregantes y anticoagulantes es la hemorragia. O sea, esto les digo, es de ley. Sin embargo, también puede generar otra cosa llamada que es púrpura trombocitopénica, trombótica. Sin embargo, este efecto adverso es muy raro. O sea, es poco común. Lo más común es la hemorragia. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción,
Va a tener una Tmax que va de los 30 a los 60 minutos, con una biodisponibilidad del 50%. Con respecto a su metabolismo, va a ser activado, se activa por medio del CYP1219 y va a generar pues, su forma activa, que es el derivado de tiol. Así se llama, pues, la forma activa del clopidogrel. O sea, un nombre bastante raro. Y por último, con respecto a su eliminación, es renal en un 50% y fecal en un 46% más o menos. Y tiene una vida media que es de 6 horas. Y ya. Esto sería todo con respecto al clopidogrel, o sea, es bastante sencillito. Estos son los únicos dos fármacos antiagregantes plaquetarios que vienen en su temario. Entonces, algo que yo les recomendaría es que se memoricen primero cuáles son antiagregantes y cuáles son anticoagulantes. Y bueno, ya después su mecanismo de acción y efectos adversos, aunque les digo, es más sencillo porque casi todos generan hemorragia. Ahora sí, vamos a ver a los anticoagulantes. El primer anticoagulante que vamos a ver va a ser al rivaroxaban. Su mecanismo de acción es muy sencillo. Es un inhibidor del factor 10 activado. Literal es lo único que hace. Pero, ojo, es muy importante que vean que es factor 10 activado, no es factor 10 activado, porque no es lo mismo. A lo mejor ellos preguntan qué inhibe y les ponen factor 10, no, es factor 10 activado. ¿Ok? Entonces, como les decía, tanto en la vía extrínseca como intrínseca, el factor desactivado es muy importante para que la protrombina pase a ser trombina. Entonces, si no tengo factor 10 activado, va a disminuir la activación de la trombina. O sea, no voy a tener trombina básicamente, y si no tengo trombina, pues el fibrinógeno no va a poder pasar a ser fibrina y favorecer pues la formación del coágulo como tal. Por eso es un anticoagulante. Si ven, este actúa a nivel de la hemostasia secundaria, que es la cascada de la coagulación. Entonces, básicamente así es. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Pues, hemorragia. Les digo, efecto adverso, hemorragia. Y bueno, de su farmacocinética. Su absorción tiene una biodisponibilidad del 80%. De su distribución tiene unión a proteínas del 95%. Su metabolismo es hepático, mediado por el CYP3A4, y su eliminación es renal y fecal. Y tiene una vida media que es de 7 a 11 horas, más o menos. El rivaroxaban pues se utiliza pues también para profilaxis ya sea de pues un EBC, o sea, enfermedad vascular cerebral, de trombosis venosa profunda. También se utiliza mucho para cirugías, por ejemplo, de rodilla, en los que les digo, los pacientes están inmovilizados. También es muy importante estos pacientes, los que se les hace como terapia, bueno, fisioterapia, y también es muy importante el movimiento por lo mismo de la estasis. Y aparte se les da rivaroxaban justamente a los que tienen una artroplastía, algo así, también para pacientes que tuvieron una cirugía de cadera. Es muy bueno el rivaroxaban. Básicamente esas son como sus indicaciones, se los menciona. Y pues ya, está muy sencillito este fármaco. Ay, no, es que les digo, luego no calculo bien el espacio. Entonces voy a mover esto ahorita para... Ahí, esto voy a mover acá. Ya. Siguiente fármaco. Vamos a hablar acerca de la warfarina. Ahora, la warfarina, bueno, no antes de hablar de la warfarina, tengo que hablarles acerca de
como un poquito de la metabolismo, por así decirlo, de los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, factores, tanto el 2, el 7, el 9 y el 10, además de la proteína S y C, que no les hablé de ellos. Las proteínas S y C y la antitrombina son pues básicamente como anticoagulantes naturales, o sea, evitan la coagulación. Entonces, tanto factores de la coagulación como factores que evitan la coagulación, que son la proteína S y C, se sintetizan en hígado. ¿Ok? Ahora, estos, como les mencionaba, son simógenos, o sea, están inactivos. Sin embargo, antes de ser simógenos, se pueden encontrar como prosimógenos. Entonces, voy a escribirlo. Pueden estar como prosimógenos, que pues no tienen función, no funcionan. Y luego vamos a tener a los simógenos, que estos sí funcionan. O sea, no están activos, pero pues ya los otros factores los van a ir activando poco a poco. ¿Ok? Los prosimógenos como tal no pueden ser activados por otro factor de la coagulación activo. Para que pase de ser prosimógeno a simógeno, se requiere de una enzima que es la gamma glutamil carboxilasa. Entonces, se requiere de carboxilación para que pasen de ser prosimógenos a simógenos. Y además de necesitar esta enzima para que ocurra este proceso, se requiere de vitamina K reducida. Entonces, es muy importante esta reacción. Requiere de vitamina K reducida. Entonces, aquí voy a tener a la vitamina K reducida, que justamente actúa en esta reacción y de estar reducida va a pasar a ser la vitamina K oxidada, que pues por así decirlo no me sirve. Entonces, vitamina K oxidada. Para que la vitamina K oxidada pase a estar otra vez reducida y pueda favorecer justamente esta reacción de carboxilación, voy a requerir de una enzima llamada vitamina K epoxidorreductasa. Epoxidorreductasa, que luego en los libros la abrevian como BCOR. Y pues ya, bueno, entonces actúa esta enzima, tengo vitamina K oxidada, pasa a ser vitamina K reducida y ya puedo favorecer la carboxilación de que pase prosimógenos a simógenos. Entonces requiero gamma glutamil carboxilasa más vitamina K reducida. Si no tengo vitamina K reducida, no va a ocurrir esta reacción enzimática. Aunque tenga a la gamma glutamil carboxilasa, no va a poder ocurrir. Ahora, lo que hace la warfarina básicamente es que va a inhibir a la vitamina K epoxidorreductasa. Entonces, si no tengo vitamina K reducida, porque pues eso es lo que favorece esta enzima, tampoco voy a tener esta función. No voy a tener estos simógenos, no voy a tener el factor 2, 7, 9 y 10, o sea, no los voy a tener. Entonces, eso es lo que hace la warfarina. Entonces, mecanismo de acción es un inhibidor de la vitamina K epoxidorreductasa, que les digo que la abrevio como BCOR. Eso es lo que hace. Entonces, no tengo vitamina K reducida y no va a poder pasar esta reacción enzimática. Entonces, no va a tener estos factores de la coagulación. Y bueno, este fármaco se encuentra como una mezcla racémica, que igual les mencionaba. Una mezcla racémica es que tiene dos enantiómeros, uno positivo y negativo, que es como un reflejo, como en espejo, por así decirlo, como por ejemplo las manos, que si los ven se ven igualitas, pero si las contrapones como que no encajan. O sea, son iguales, especularmente así, o sea, pero si los encajo así, como que no concuerdan. Esos son como un enantiómero. Y forma una mezcla racémica. Bueno, nada más como conocimiento general, o sea, eso no creo que se los pregunten, pero igual.
Entonces, o sea, bueno, sí se los anoto, no sé que se los pregunten. Se administra como mezcla racémica. Y va a tener un enantiómero llamado S y un enantiómero R. El que tiene más potencia es el enantiómero S. Este es más potente. Y pues ya, eso es como el mecanismo de acción. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Este fármaco sí tiene más efectos adversos. El primero, ya se lo saben, es hemorragia. Y otro muy importante es que puede generar necrosis cutánea. Porque les decía que la proteína S y C son anticoagulantes, por así decirlo, o sea, evitan la coagulación. Entonces, también si yo tengo disminuidos estos factores, de cierto modo también puedo tener como algunos trombos chiquitos que me puedan favorecer justamente, bueno, trombosis y luego necrosis de pues algunas regiones de la piel, básicamente. Entonces, esto será por deficiencia de la proteína S y C. ¿Ok? Otra cosa que pueden generar es un síndrome de dedos violetas o morados, básicamente, que pues son manchas que están en las caras plantares y que se pueden, aquí había puesto una imagen de las manos, aunque es más que nada a nivel de las plantas de los pies, porque es que busqué síndrome de dedos violetas y me salían puras manos, pero, o sea, esto es más que nada a nivel de los pies, que pues desaparecen cuando los presionas. O sea, tienes morado, por ejemplo, lo presionas y se te quita. Eso es como es este síndrome. Y otro efecto adverso es que pueden generar califilaxis. Califilaxis. Y lo que es esto es que se acumula calcio en vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y pues ya, o sea, esos son efectos adversos como más raros, son menos comunes. El más común, les digo, es la hemorragia. Ah, y bueno, otra cosa importante es que está contraindicado en el embarazo. Porque puede generar aborto y teratogénesis. Y pues ya, ahora su farmacocinética, ya por último de este fármaco. De su absorción tiene una biodisponibilidad más o menos del 100%. Tiene una Tmax que va de las 2 a las 8 horas. Su metabolismo es por medio del CYP12-9 y su eliminación es tanto renal como fecal. Y tiene una vida media que va de las 25 a 60 horas, o sea, sí dura bastante tiempo. Bueno, por último, el siguiente fármaco anticoagulante van a ser las heparinas. Como tal, o sea, nosotros, las personas, producimos heparina endógena de manera endógena. Este es producido por los mastocitos, entonces, producido, mejor dicho, producido por los mastocitos, también conocidos como las cebadas. Entonces, los voy a dibujar. Aquí tengo al mastocito más o menos, con su núcleo. Y si ustedes se acuerdan como de sus clases de histo, donde vieron pues los mastocitos, se acordarán que tienen gránulos, o sea, tienen un chorro de gránulos. O sea, ahorita no les voy a describir todos los gránulos que tienen, porque pues de eso no se trata esta clase, pero está más o menos así, o sea, lleno de colorcitos, de gránulos. Pero uno de los gránulos que tiene va a ser la heparina. Entonces, pongamos que la heparina está de color verdecito.
cuando se degranula. O sea, un ejemplo que cuando se degranula es cuando se une la IgE, que creo que ya lo vieron en inmuno, y pues favorece que la degranulación de mastocitos, liberan todos sus gránulos, histamina, heparina, enzimas, etcétera. En este caso, la heparina es un potente anticoagulante. Y lo que hace, como tal, la heparina es que se une a la antitrombina, que les digo, favorece como que no haya coagulación, es decir, la proteína SC y ahora sí la antitrombina evitan que haya pues coagulación básicamente, o bueno, degradan justamente a los factores de la coagulación. Entonces, se une a la antitrombina y aumenta la tasa con la que inhibe a las proteasas de la coagulación, que en este caso van a ser el factor 2 y el factor 10 activado, o sea, la trombina y el factor 10 activado. Entonces, para que quede más claro esto, voy a esquematizarles cómo es la antitrombina. Entonces, voy a dibujarlo como un rectangulito. Esta es la antitrombina. Al centro de la antitrombina se va a unir la proteasa de la coagulación. La voy a poner de rosita. Se une aquí. Entonces, cuando se une, queda como atrapada en la antitrombina. Y lo que hace la heparina es que se va a unir por medio de que es un pentasacárido. Se va a unir la heparina y aumenta la manera en la que la antitrombina inhibe o degrada a esta proteasa. Entonces, la inhibe. Entonces, como les decía, lo que hace la heparina no es como tal que directamente inhiba a estos factores de la coagulación, sino que actúa se une a la antitrombina y acelera su acción, o sea, como que la vuelve plus, por así decirlo. O sea, como que le mete nitro, por así decirlo. O sea, hace que actúe muchísimo más rápido para inhibir al factor 2 activado y al factor 10 activado. Hablo de la proteína de la heparina que se produce por medio de los mastocitos. Sin embargo, pues las personas, o bueno, los humanos también generaron heparinas exógenas. Y estas se pueden dividir en dos dependiendo de su peso molecular, que van a ser las heparinas no fraccionadas y las proteínas de bajo peso molecular. Las no fraccionadas pues son más grandes, como dice su nombre, entonces. Primero vamos a tener a las heparinas no fraccionadas, que como les decía son más grandes. Y también vamos a tener a las de bajo peso molecular. Bajo peso molecular, que son más chiquitas o pequeñas. La diferencia entre las heparinas no fraccionadas y bajo peso molecular es que las no fraccionadas favorecen tanto la inhibición del factor 2 activado como del 10. Entonces, potencian la inhibición del factor, bueno, lo voy a escribir de rosita, del factor 10 activado y del factor 2 activado o la trombina. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular, como son más chiquitas, de cierta manera, por así decirlo, no les alcanza para inhibir también al factor 2 activado. Entonces, solamente potencian la acción, la inhibición del factor 10 activado. Entonces, esto es muy importante. La diferencia es que estas no tienen acción contra el factor 2 activado. Esa es la diferencia entre las de no fraccionadas y de bajo peso molecular. El nombre de las de bajo peso molecular, una va a ser la
enoxaparina. Entonces, eso es como lo más relevante de, bueno, las diferencias entre estos dos tipos de fármacos. Ahora, ambas heparinas se administran por vía parenteral, o sea, por inyección. Y pues las diferencias de sus vida media es que la de no fraccionadas tiene una vida media que va de las 2 a las 5 horas. Y las de bajo peso molecular, como la enoxaparina, tiene una vida media que va de las 4 a las 6 horas y se eliminan por vía renal, básicamente. Eso es todo con respecto a las heparinas. Entonces, potencian la acción de la antitrombina para inhibir al factor 10 activado y al factor 2 activado, también llamado trombina. Eso son lo que hacen las heparinas, básicamente. Creo que en el libro lo describen que son como plantillas catalíticas y ya. Ahora, efectos adversos de estos fármacos. Uno, ya les decía, hemorragias, a todos generan hemorragia. Y aquí, bueno, si se genera una hemorragia grave, como que sí se puede revertir este daño si se administra, bueno, se revierte al administrar sulfato de protamina. Pero pues sí, generan hemorragia. Otra cosa es que pueden generar trombocitopenia. También pueden generar osteoporosis. Y también pueden generar alteraciones de funciones, digo, de pruebas de función hepática. Y ya, eso es todo con respecto a las heparinas. O sea, entonces ya vimos 5 fármacos. Las que son antiagregantes plaquetarios son 2, que es ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Y de los anticoagulantes van a ser las heparinas, ya sea fraccionadas, digo, no fraccionadas de bajo peso molecular, warfarina y rivaroxaban. Esos son como todos los fármacos con relación al tema de hematopoiesis. Digo, de hemostasia, perdón, me confundí, de hemostasia. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el de hematopoiesis. Si quieren, tómense un descansito para que no sea tan pesada la clase. Vayan por agua, etcétera. Ahorita ven, porque yo sí voy por agua. Bueno, el siguiente tema, les decía, es hematopoiesis. La verdad, este tema es muy sencillito, es como básicamente reposición de, pues, sustratos necesarios para que ocurra la hematopoiesis. Y vamos a ver dos tipos de anemia, que va a ser la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Además de que vamos a ver la administración de un factor de crecimiento de hematopoyético que va a ser la eritropoyetina. Y vamos a ver cuándo se administra, etcétera. Entonces, la primera anemia que vamos a ver va a ser la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. Ferropénica. Características de esta anemia, así como morfológicas de los eritrocitos, es que esta anemia es de tipo microcítica e hipocrómica. Quiere decir, por microcítica es que el eritrocito se vuelve más chiquito, como en este dibujo. O sea, este es el eritrocito normal. Y entonces, anemia ferropénica se ve este tipo de eritrocito ferropénico. Y ven, es más chiquito y como es hipocrómica, como que no es un rojo intenso como el normal de los eritrocitos, sino como que está más pálido. Igual características de como en los laboratorios, bueno, en su biometría hemática, cómo se verían los valores relacionados a eritrocitos, es que tendría un volumen corpuscular medio menor a 83 femtolitros, que es lo que justamente le da el microcítico, y también va a tener una hemoglobina corpuscular media menor a 28 picogramos, que es lo que va a dar la característica hipocrómica. Porque si se acuerdan, la hemoglobina es lo que le da el color a los eritrocitos. Y de hecho, la deficiencia de hierro lo que causa es una alteración a nivel de la hemoglobina. Porque dependiendo de justamente el tipo de anemia, se pueden tener diferentes afecciones. Por ejemplo, en deficiencia de vitamina B12 y B9, lo que se afecta más que la hemoglobina va a ser como el material genético, o sea, el núcleo de, pues,
progenitores de eritrocitos, básicamente. Y hay también algo característico de esta anemia es que se va a ver algo llamado anisocitosis, que la anisocitosis básicamente son diferencias del tamaño de los eritrocitos. O sea, puede ser que tenga un eritrocito de este tamaño, luego que tenga otro un poco más grande, otro más chiquito y así. Es diferencias del tamaño. Entonces, anisocitosis, diferencia del tamaño de eritrocitos. Aquí no varía la forma. Si varía la forma de que tuviera un eritrocito así, otro así, una estrella, por así decirlo, eso se llama poiquilocitosis, pero en este caso no. Aquí hay solo diferencias del tamaño. Y esto se ve con algo llamado amplitud de distribución eritrocitaria. Ahí es donde se ve eso de la anisocitosis. Y pues esto quiere decir que está elevada. Si está elevada, quiere decir que hay más variaciones del tamaño. Esto se los digo porque no porque vean que se tiene una anemia normocítica, digo, microcítica hipocrómica, es sinónimo de que es anemia por deficiencia de hierro. Hay otros tipos de anemias que también pueden tener estas características. Por ejemplo, la talasemia beta menor también puede dar estas características, pero y no es por deficiencia de hierro, eso es como una enfermedad ya de, pues, de la sangre, básicamente. Y pues ya. Y algo importante también para llegar al diagnóstico de anemia ferropénica es que se debe hacer un perfil de hierro. Para que pues vean las características y si sí concuerda con este tipo, con pues su sospecha diagnóstica. Y, y pues ya, eso sería como las características de este tipo de anemia. Ah, bueno, también algo importante es que las infecciones pueden generar este tipo de anemia, porque en respuesta a que haya pues alguna infección bacteriana, por ejemplo, el cuerpo disminuye la disponibilidad del hierro, porque muchas bacterias como que utilizan el hierro. Entonces, pues si disminuyen el hierro, el cuerpo disminuye el hierro, pues como que disminuye la proliferación de bacterias, entonces también puede generar anemia. Y por eso si ven que un paciente tiene anemia ferropénica, le dan hierro y no funciona, probablemente es porque tenga pues algún proceso inflamatorio. Entonces, primero tienen que esperar a que pase la inflamación para poder tratar la anemia. Entonces, como dato nada más. Y, entonces, ¿cuál es el tratamiento en este tipo de anemia? Esto es muy sencillo, básicamente es dar sulfato ferroso, fumarato ferroso, o sea, sales de hierro. Entonces, sulfato o fumarato ferroso. Y hay varios tipos de sales de hierro, o sea, no solamente están estas son como las que venían en su temario. Y algo importante es que pues también se pueden dar como sales ferrosas o como sales férricas. Algo importante es que las sales ferrosas, como estas, las sales ferrosas, se absorben mejor que las férricas. Y algo también muy importante es que se recomienda que estas sales de hierro se administren junto con vitamina C o con ácido ascórbico. Ese es un nombre de la vitamina C. Igual importante, deben administrarse junto con ácido ascórbico. También les digo vitamina C, así se llama, que pues está presente principalmente en cítricos, eso es como se me ocurre. También hay como, lo venden como suplementos, o sea, pastillitas de vitamina C, porque aumenta la absorción del hierro en un 30%. No, me falta de hierro. Ok, entonces por eso es que se debe administrar o sea, hierro junto con vitamina C, porque aumenta su absorción en un 30%. Igual algo importante es que el intestino, porque ahí es donde se absorbe el hierro, como que sabe cuánto hierro debe entrar. Entre más dosis es de hierro, va a disminuir su absorción, porque
como que lo censa el hierro y te dice, ya cumplí con mis necesidades, esto ya no lo tengo que absorber. Entonces, pues sí, como que le pone un límite a la absorción de hierro el intestino. Entonces, el intestino, el hígado, regula la absorción de hierro y limita su ingreso a la sangre. Entonces, si doy una mucha dosis, puede disminuir su absorción, porque justamente pues se va llegando a su límite de cuánto hierro se tiene que absorber. Y pues ya, o sea, estos temas están fáciles porque justamente les digo que es como dar la deficiencia que se tiene y en este caso pues es la deficiencia de hierro, pues se da hierro. Ahora, efectos adversos en general del hierro es que puede generar malestar gastrointestinal y pirosis. Que la pirosis es una sensación como de ardor o quemazón ascendente, o sea, que va de abajo hacia arriba a nivel de tubo digestivo, esa es como la pirosis. O también conocida como las agruras, esa es pirosis básicamente. Y esos generan malestar gastrointestinal, el hierro, así solito. Sin embargo, se puede tener también intoxicación por hierro. Y esta intoxicación por hierro va a dar otros síntomas y pues es bastante peligroso. Entonces, intoxicación por hierro. Vamos a ver cuáles son sus síntomas. Puede generar, obviamente, malestar abdominal. También puede generar vómito o diarrea sanguinolenta. Em, También puede generar cianosis, hiperventilación. Estimula que haya una estenosis pilórica, que pues el píloro, si se acuerdan de sus clases de anato, justamente es como un esfínter que separa el estómago del duodeno. Entonces, si hay estenosis pilórica, pues el hierro se va a quedar ahí en el estómago y esto va a favorecer a que haya una cicatrización gástrica, que pues es bastante malo. Cicatrización gástrica e incluso la intoxicación por hierro puede generar muerte. Pero la muerte es mucho más común como en niños de que, pues, nada más porque sí se toman las pastillas con hierro, etcétera. O sea, sí es bastante peligroso una intoxicación por hierro. Sin embargo, sí se puede dar algún antídoto que se llama deferoxamina. Entonces, antídoto, deferoxamina. Y básicamente es un quelante, que como ya hemos visto en clases anteriores, un quelante básicamente se une a un metal y forman un complejo. Y este complejo favorece que se elimine. O sea, se puede eliminar, ya no se absorbe, no se queda en el organismo y se elimina. Es como si fuera un imán el quelante. El quelante jala al metal, en este caso al hierro, y se puede eliminar. O sea, lo va sacando de tu cuerpo. Y hemos visto igual que hay otros fármacos que pueden ser sustancias quelantes. Por ejemplo, las tetraciclinas que decían que no se podían administrar con cationes bivalentes, como podría ser el hierro, etcétera. Ahorita es como el que se me vino a la mente, la doxiciclina. Entonces, deferoxamina para el antídoto por intoxicación con hierro. Y pues ya, básicamente eso es todo de anemia por deficiencia de hierro, dar sulfato ferroso con vitamina C. Eso sí es importante, dar vitamina C. Siguiente tipo de anemia es la anemia megaloblástica. Este tipo de anemia se puede dar por deficiencia ya sea de hierro, de vitamina B12 o también llamada cobalamina, también por deficiencia de vitamina B9, los folatos. También se puede dar por deficiencia de cobre,
O también pues por fármacos que interfieren a nivel de la síntesis del DNA, porque como les decía, la anemia ferropénica genera una alteración en la hemoglobina. La anemia megaloblástica se caracteriza porque hay pues alguna alteración a nivel del núcleo, sobre todo de progenitores eritroides, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de anemia? Esta anemia va a ser macrocítica. Entonces, características es macrocítica. O sea, es grande, por así decirlo. Tiene, bueno, o sea, y esta macrocítica es como de más de 100 femtolitros el volumen corpuscular medio. Y pues ya les digo, alteraciones a nivel nuclear. Entonces, ujú. Y pues si hay alteración a nivel de los ácidos nucleicos, pues va a disminuir justamente la división celular y pues como se dividen menos y también salen más grandes estos eritrocitos, básicamente. Esas es como las características de este tipo de anemia. Ahora, el tratamiento va a depender justamente del origen de este tipo de anemia, porque les digo, puede ser por B12, por B9, por cobre o por fármacos, ¿no? En este caso vamos a ver solamente por deficiencia de vitamina B12 y vitamina B9. La diferencia es como para diferenciar clínicamente, es que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 tienden a tener como problemas a nivel como de nervios neurológico, etcétera, y los que tienen deficiencia de vitamina B9 por lo general no lo tienen. Entonces les digo como que varía. Entonces primero vamos a empezar por deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12, como tal, esa se tiene que a fuerzas obtener, pues, de la dieta. Se puede encontrar en algunas leguminosas, también se pueden encontrar en carne animal. Sin embargo, no es por como tal que los animales tengan vitamina B12, sino que la microbiota de este tipo de animales produce la vitamina B12. Entonces, pues, de ahí se obtiene como naturalmente. Y pues se requiere consumir de 3 a 5 microgramos diarios. Y les digo, se obtiene de leguminosas y de productos animales. Y ya. Ahora, la cobalamina lo que hace es necesaria justamente para el crecimiento y replicación de la célula, porque va a dar como cofactores enzimáticos que van a ser la metilcobalamina y la 5-desoxiadenosilcobalamina. Y pues justamente favorecen el metabolismo pues, de los ácidos nucleicos. Pero si no tengo cobalamina, vitamina B12, no voy a tener estas, pues, coenzimas y pues no voy a poder tener este metabolismo y me va a generar este tipo de anemia, básicamente. Y como les digo, algo importante es que genera alteraciones neurológicas. Bueno, entonces vamos a ver como la farmacocinética de la vitamina B12, o sea, cómo se absorbe. Entonces, voy a poner la vitamina B12 como en azulito. Y esta es como la que obtenemos de la dieta. ¿Ok? Entonces, ingresa pues al tracto gastrointestinal y por medio del ácido gástrico y proteasas pancreáticas, favorece su liberación. Porque obviamente la vitamina B12, a menos que te la tomes como suplemento, pues viene pues ya en los alimentos y pues requiere que pues se libere como tal. Luego,
Las células parietales del estómago producen dos cosas, pues ácido clorhídrico y también producen el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es esencial para que pueda haber absorción de esta vitamina. Entonces aquí voy a poner al factor intrínseco. Les digo, las producen las células parietales. Y la vitamina B12 va a transportarse unida al factor intrínseco. Entonces, esto va a formar un complejo que es el complejo factor intrínseco, vitamina B12, y va a llegar al ilion. Entonces, ya avanza, llega al ilion. Voy a dibujar así. En el ilion va a haber un receptor, que lo voy a poner de azulito, que es el receptor del factor intrínseco. Y va a favorecer que se una este complejo, bueno, se va a unir el complejo a este receptor. Y bueno, aquí voy a poner la sangre, o sea, la circulación. Y una vez que se une este complejo al receptor del factor intrínseco, se va a poder, por medio de transporte activo, absorber hacia la sangre. Pues aquí voy a tener a la vitamina B12. Y pues se va a unir a una proteína muy importante que va a ser la transcobalamina. Lo voy a poner. Transcobalamina. Y una vez unida a la transcobalamina, pues ya se va a distribuir a los tejidos. Al tejido principal al cual se va a ir la cobalamina, bueno, la vitamina B12 va a ser a nivel de hígado. Entonces, digo, se va a los tejidos, pero principalmente se va a las células del parénquima hepático. Entonces se va, y bueno, con respecto a su eliminación, llega aquí y se elimina por vía biliar. Y ya. Ese es como el transporte de la vitamina B12. Entonces, se obtiene de la dieta por medio del ácido gástrico y proteasas pancreáticas se libera. Luego se une al factor intrínseco producido por las células parietales. Llega hasta el ilion, donde está el receptor del factor intrínseco, se une, se transporta por medio de transporte activo hacia la sangre y ya se distribuye hacia los tejidos y pues lleva a cabo su función. Esa es como la farmacocinética de la vitamina B12. Algo importante es que hay condiciones en las cuales no se produce factor intrínseco. Por ejemplo, la anemia perniciosa no hay factor intrínseco. Entonces, si no hay factor intrínseco, no se va a poder absorber la vitamina B12. Y pues en este caso se tendría que dar por vía parenteral la vitamina B12. Lo digo porque creo que en el DEPA preguntaron algo así. No estoy segura. No me acuerdo bien la pregunta, pero sí era algo similar. Entonces, pues, no, sí, aunque si tengo deficiencia de vitamina B12 y no tengo factor intrínseco, aunque me tome vitamina B12, no me va a servir porque no puedo absorberla porque no tengo factor intrínseco. Entonces, en ese caso, se da por vía parenteral, ¿ok? Y pues ya, eso es como lo que se da en deficiencia por vitamina B12, básicamente. O sea, les digo, es tratamiento como de reemplazo. Ahora, vamos a ver la anemia megaloblástica por deficiencia de hierro. Digo, de vitamina B9. ¿Ok? Igual, aquí el tratamiento es administración de folatos. Y los requerimientos diarios de folatos o ácido fólico es de 400 microgramos diarios en personas como tú y yo, o sea, normales, por así decirlo. Pero en caso de que pues haya una persona que estén, o sea, las mujeres embarazadas, se tiene que dar de 500 a 600 microgramos durante el embarazo. O sea, hay condiciones en las que se debe administrar un poco más de ácido fólico, porque recuerden que si hay deficiencia de ácido fólico en personas embarazadas, pues lo que pasa es que hay defectos del cierre del tubo neural. Y pues ya. Ahora, vamos a hablar acerca de la farmacocinética de la vitamina B9 o ácido fólico. Entonces, el ácido fólico, como tal, de la dieta,
Ok, el ácido fólico de los alimentos se encuentra como poliglutamato reducido. O sea, así es como se encuentra, es poliglutamato reducido. Luego, este poliglutamato reducido, para absorberse va a requerir la acción de una enzima, que va a ser la siguiente. Lo voy a poner de rosita, que es la pteroilglutamil carboxipeptidasa. Entonces, es necesaria para su absorción. Y bueno, la vitamina B9 se va a absorber en duodeno y la parte como proximal del yeyuno. Entonces, aquí voy a tener duodeno más parte proximal de yeyuno. Y aquí voy a tener la circulación sanguínea. Entonces, bueno, ya le voy a poner acá. Y se absorbe. Ahora, esta poliglutamato reducido va a requerir la acción de otra enzima que es la dihidrofolato reductasa. La voy a poner este color. Entonces, dihidrofolato reductasa va a favorecer que este poliglutamato reducido pase a ser metil tetrahidrofolato. Y pues ya, una vez que ya tengo metil tetrahidrofolato, pues ya se va a distribuir a los tejidos. Y pues ya básicamente esa es como la absorción de la vitamina B9. Se absorbe como poliglutamato reducido por medio de la pteroilglutamil carboxipeptidasa. Se va a absorber. Una vez que se absorbe en la sangre, requiere de la acción de la dihidrofolato reductasa para que pase a ser metil tetrahidrofolato y se pueda distribuir a los tejidos, básicamente. Y pues ya, o sea, les digo, es simplemente en estos tipos de anemias ver cuál es la deficiencia y pues suministrar justamente lo que falta, básicamente. Y ya por último vamos a hablar acerca de la eritropoyetina. La eritropoyetina es un factor de crecimiento, básicamente, de crecimiento hematopoyético. Y este básicamente favorece la proliferación de células progenitoras eritroides. Ahora, ¿dónde se produce? Normalmente la eritropoyetina se produce a nivel del riñón. Entonces, se produce a nivel de las células intersticiales peritubulares. Y bueno, se libera en caso de anemia, de anemia o de hipoxemia. Justamente porque dice, hay poquitos eritrocitos o hay poca, bueno, hipoxemia, requiero más eritrocitos para que pues justamente puedan transportar pues más oxígeno hacia los tejidos. De hecho, los atletas de alto rendimiento justamente se van a zonas como de gran altitud, justamente para estimular
pues producción de eritropoyetina y que haya más glóbulos rojos para que tengan una mejor oxigenación. También hay algunos que se inyectan eritropoyetina directamente, aunque pues esto como tal creo que no está permitido, según yo, en los deportes, pero pues justamente hacen eso también para tener una mayor oxigenación y mayor desempeño y rendimiento. Ahora, cuando no hay eritropoyetina, pues se puede generar una anemia grave. ¿Y en qué casos no hay eritropoyetina? En pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, cuidado. Ahora, ¿cuándo usar eritropoyetina? Bueno, ¿cuándo usarla? O bueno, administrarla. Se puede usar en anemias posteriores a cirugías, también en pacientes que tengan una anemia y tengan SIDA, en pacientes con insuficiencia renal, o bueno, enfermedad renal crónica, y también en pacientes que tengan quimioterapia. Porque las quimioterapias, pues justamente eliminan células que se andan reproduciendo constantemente. Y pues las células de la médula ósea, como los eritrocitos, pues también se van produciendo, pues, de una manera muy rápida. Entonces, como que pues, la quimioterapia no distingue entre, esta es una célula neoplásica, esta es una célula normal del cuerpo, y pues atacan ambas y entonces puede generar anemia. Entonces, aquí también es cuando se utiliza. Y algo importante es que la eritropoyetina exógena se administra junto con hierro. O sea, no se da solita, se da junto con hierro. ¿Ok? Y pues ya, por último, sus efectos adversos, porque esta sí tiene efectos adversos, es que puede aumentar el riesgo de trombosis. Justamente porque aumenta bueno, se vuelve más espesa la sangre y puede aumentar el riesgo de trombosis por un incremento enorme de eritrocitos también. También puede agravar la hipertensión. Entonces hay que tener cuidado con pacientes que tienen hipertensión. Y por el riesgo de trombosis también hay que tener cuidado con pacientes con cardiopatía isquémica. También puede generar taquicardia, cefalea, edema, diarrea y vómito, y ya. Estos son como los efectos adversos del uso de eritropoyetina. Y les digo, esto se utiliza más en pacientes que tengan insuficiencia renal, SIDA, quimioterapia, que requieren como una gran producción de eritrocitos. No, no tienen deficiencia, sino que no se producen tanto. Y pues ya, eso sería como todo con respecto al tema de hematopoiesis, que es dar sales ferrosas, vitaminas B12, B9, dependiendo obviamente de pues, la carencia que se tenga en ese momento, por eritropoyetina. Y pues ya, eso sería todo por esta primera clase muestra. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido bien. En la descripción del video voy a poner como la información del curso por si les interesaría adquirirlo, su precio, qué incluye, etcétera. Y pues ya, les digo, la próxima semana va a ser la siguiente clase muestra, que es el tema de aparato respiratorio y pues ya. Adiós.